Cuando se habla de comorbilidad, se habla de un trastorno o varios trastornos, digamos, que se asocian o que ocurren en simultánea en un caso específico. Las comorbilidades con respecto al consumo de sustancias psicoactivas son de dos tipos, unas comorbilidades físicas y unas comorbilidades en la salud mental. Las de la salud mental, las más comunes suelen ser los trastornos afectivos y los trastornos de ansiedad. Digamos que se señala que la comorbilidad puede ser previa al consumo de sustancias, es decir, algunos trastornos que existen previos al consumo de sustancias pueden ser condiciones que incrementan la vulnerabilidad a consumir sustancias. Y en algunos casos el hecho de consumir sustancias desarrollan o incrementan, digamos, el riesgo de generar otros trastornos tanto afectivos como de ansiedad. Existen otro tipo de comorbilidades menos prevalentes, los más comunes son esos, pero los menos prevalentes son algunos trastornos de corte más psiquiátrico, es decir, de corte más psicótico, por decirlo de alguna manera, y algunos tipos de sustancias suelen tener, digamos, una mayor vinculación a este tipo de trastornos, sobre todo en personas que tienen algún tipo de predisposición. Por ejemplo, la marihuana, por ejemplo, todos los alucinógenos, ácidos, hongos, cualquier tipo de alucinógeno puede llevar a una persona que tiene algún tipo de predisposición a desarrollar un trastorno psicótico que puede ser tanto agudo como crónico. Las comorbilidades son muy importantes, digamos, a este nivel de identificar, porque la mayor parte de las veces el hecho de tener una comorbilidad puede afectar el desarrollo, digamos, o la evolución de un tratamiento y de la rehabilitación. Si la persona no está siendo tratada, digamos, integralmente, teniendo en cuenta, en consideración que tiene 1, 2 o 3 trastornos, digamos, en simultánea, pues el progreso puede llegar a limitarse. Entonces, por eso es muy importante siempre tratar de descartar que existen otros trastornos asociados al hecho de consumir sustancias, y que si por cualquier motivo se identifica alguno de estos trastornos, se pueda plantear, digamos, un tratamiento conjunto e integral para que ambos temas puedan ser pues sí, tratados en el marco del tratamiento y la persona pueda llegar a tener una evolución, digamos, de mejor pronóstico. También ocurre porque si no se tratan los trastornos, digamos, asociados, la persona puede recaer mucho más fácilmente. Otro de los temas, digamos, muy comúnmente asociado al consumo de sustancias, pues es el suicidio, por supuesto, no solamente asociado a trastornos afectivos o a depresión, sino al hecho de que algunas sustancias pueden desarrollar el impulso de la persona a hacerse daño a sí misma o la combinación de ciertas sustancias también, digamos, tratar de disparar en algún momento una crisis que la persona pueda decidir hacerse daño. Entonces es muy importante descartar el riesgo de suicidio, descartar que exista una depresión de base o una depresión concomitante o secundaria, digamos, al consumo de sustancias, un trastorno de ansiedad o cualquier otro tipo de trastorno de corte psiquiátrico o de onda, digamos, un poco más psicótica. Las otras comorbilidades son las comorbilidades físicas. Las comorbilidades físicas también son muy comunes al consumo de sustancias. Muchas sustancias se asocian a ciertos trastornos específicos, por ejemplo, del hígado, trastornos de corte respiratorio, estomacales, por ejemplo, gastritis, el alcohol muy comúnmente asociado a esto, y la combinación de ciertas drogas también pueden generar algún tipo de trastorno físico. Pero quizás una de las comorbilidades más importantes, digamos, y de mayor impacto en la salud pública tiene que ver con el VIH-Sida y con las hepatitis virales. El VIH no solamente asociado a prácticas que son cada vez más comunes en nuestro país, como la inyección de drogas, por el hecho de intercambiar, digamos, equipos, o que una persona utiliza la jeringa que otra persona ya ha utilizado, o el resto de parafernalia o de insumos y elementos que se utilizan típicamente en la inyección de drogas, como el agua, el algodón, la cuchara, la mezcla de la droga misma. Entonces es muy común que la persona pueda entrar en contacto con sangre de otra persona que está ya previamente infectada, y esto por supuesto incrementa el riesgo de adquirir una infección de transmisión sanguínea como el VIH o la hepatitis. Entonces es muy importante, por supuesto, para quien la persona que se ha inyectado o ha tenido antecedentes de inyección, siempre tratar de buscar activamente hacer la asesoría a la prueba voluntaria y que la persona logre identificar su estatus frente al VIH y frente a la hepatitis, sobre todo la hepatitis C, que es una infección que no tiene para este momento tratamiento y se constituye una condición crónica que, si no es tratada a tiempo, puede llegar a ser letal. Las otras maneras, digamos, como el VIH también se constituye en una comorbilidad importante de establecer, tiene que ver justamente con el riesgo sexual.
Es decir, las personas que consumen drogas y que consumen y que mezclan, por ejemplo, con el alcohol, suelen tener también una mayor predisposición a tener comportamientos sexuales de riesgo sin protegerse de manera sistemática, juiciosa o sin hacer un uso adecuado del condón. Entonces, en este sentido, casi que el mayor riesgo que existe cuando una persona está activamente consumiendo sustancias, que por supuesto incluye el alcohol, es que tenga relaciones sexuales de riesgo o que tenga, digamos, intercambios sexuales con diversas parejas y no se cuida adecuadamente cada vez que tiene estos intercambios. Entonces, pues también por eso se constituye en un elemento fundamental del tratamiento integral del consumo de sustancias psicoactivas, también la búsqueda activa de este estilo de infecciones y por supuesto de otros trastornos físicos que, como ya lo mencioné, pueden llegar a ser crónicos y pueden afectar muy fuertemente la calidad de vida y el bienestar de la persona. Una pregunta, entonces tú repites la pregunta si la consideras pertinente. Si hay alguna relación o algo que explicar sobre comorbilidades y mitigación. Se ha dado que no se va a hacer, digamos, no se va a entrar en la etapa de superación del consumo, pero sí cómo se puede también. Perfecto. Bueno, muy bien. Estamos grabando, entonces dale. Bueno, las comorbilidades, tanto físicas como de salud mental, son muy importantes para el tema de la rehabilitación, como lo he mencionado. Sin embargo, hay muchas personas que no entran en contacto con servicios de tratamiento o no están todavía preparadas para asumir un proceso de rehabilitación porque no les interesa o porque ya han pasado por él y han fracasado o porque han recaído o por la razón que sea. Entonces hay una serie de personas que no están en tratamiento. A estas personas que no están en tratamiento, en todo caso, se encuentran expuestas, por supuesto, a una condición física o a una condición emocional, afectiva o de su salud mental, que también puede poner en riesgo, como lo decía, el bienestar y la calidad de vida de esta persona. Entonces el sistema y las instituciones que están ofreciendo servicios a los consumidores en general o a la población en general puede hacer un gran aporte, digamos, a la prevención y a la reducción del impacto del consumo de drogas, ofreciendo el tamizaje, la detección temprana de este estilo de trastornos y también ofreciendo, por supuesto, evaluaciones completas a nivel integral desde el punto de vista físico de la persona para tratar de mitigar y de minimizar el impacto que alguna de estas condiciones pueda estar ocurriendo. Es decir, que la persona puede ser tratada para todas estas condiciones, aun cuando un consumo de sustancias persista. Este es el caso, por ejemplo, de personas que están en tratamiento de mantenimiento con el medicamento que se llama la metadona. La metadona es una sustancia muy similar a la heroína, solamente que es un medicamento prescrito que es dado, digamos, de manera controlada por el médico, es supervisado permanentemente, la persona logra controlar su síndrome de abstinencia y aun cuando persiste, digamos, una dependencia química, digamos, a este medicamento, la persona en todo caso puede también empezar a ser tratada puede ser que esté viviendo con el VIH o puede ser que tenga cualquier otra condición y se logra, digamos, un tratamiento integral, aun cuando, como lo señalo, puede existir, puede, digamos, permanecer la dependencia o el consumo. A estas acciones se les llama acciones de reducción de daños o de mitigación de riesgos y también son muy importantes para ofrecer pues, una verdadera aproximación integral al consumo de sustancias y a los consumidores independientemente de la fase de cambio en la que se encuentren e independientemente del contacto que tengan con los servicios que existen, sean estos de tratamiento o no.